Bienvenido al 10º video del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, que corresponde a la unidad 7. Después tenemos en el Código Nacional, en el artículo 105, los sujetos del procedimiento penal. Son sujetos del procedimiento penal los siguientes. Los voy a enumerar para que los conozcan y después vamos a dar una pequeña explicación de cada uno de ellos. La víctima o ofendido, el asesor jurídico, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, la policía, el órgano jurisdiccional, jueces, y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, los conocidos UMECAS. Ellos son los únicos sujetos procesales, y aclaro, no son todos partes, son sujetos. Son sujetos que se dan durante este proceso penal. Entonces, bajo esta circunstancia vemos que los peritos no son sujetos. Los testigos tampoco lo son. Dentro de estos sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este código son el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima ofendido y su asesor jurídico. Entonces, dentro de estos sujetos que vimos, solamente estos son partes dentro del procedimiento y que se van a dividir en dos, en la parte acusadora y en la defensa. Por lo tanto, en la parte acusadora estarán como partes el Ministerio Público, la víctima ofendido y su asesor jurídico. Y del otro lado, en la defensa, el defensor y el imputado o acusado en su momento. ¿Quién es la víctima ofendido? Viene regulado en el artículo 108. Para los efectos de este código se considerará víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, se considerará ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. Entonces aquí nos está diciendo claramente que la víctima es quien recibe la conducta delictiva y ofendido puede ser la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o una puesta en peligro. En video anterior habíamos referido, conforme a la teoría del delito, los sujetos activos y los sujetos pasivos, que sería en este caso, y hacían una diferencia distinta a esto. Aquí lo que te está diciendo, el ejemplo de que mi hermano me preste su coche y a mí me lo roben, entonces la víctima voy a ser yo porque estoy sufriendo directamente la conducta delictiva. Mi hermano va a ser el ofendido porque se le está afectando en un bien jurídico tutelado por la ley, que es la propiedad de ese vehículo. También nos menciona que en los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la víctima o en el caso en que ésta no pudiera ejercer personalmente los derechos que este código le otorga, se considerarán como ofendidos en el siguiente orden: él o la cónyuge, la concubina o concubinario, el conviviente, los parientes de consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, por afinidad y civil o cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima. Entonces, en el caso de homicidio, en algún delito que la víctima no pueda ejercer sus derechos conforme lo marca el procedimiento penal, serán entonces primero la pareja de la persona, el cónyuge, concubina, concubinario, etcétera, y así sucesivamente los parientes por consanguinidad en línea recta, etcétera, etcétera, como pueden ser a veces los hijos, los padres, etcétera, ya dependiendo del caso en concreto. La víctima ofendido en términos de la Constitución y demás ordenamientos aplicables tendrán todos los derechos y prerrogativas que en estas se les reconocen. ¿Quién es el asesor jurídico? El artículo 110 nos refiere.
En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas ofendidos podrán designar a un asesor jurídico, el cual deberá ser licenciado en Derecho o abogado titulado, quien deberá acreditar su profesión desde el inicio de su intervención mediante cédula profesional. Si la víctima ofendido no puede designar uno particular, tendrá derecho a uno de oficio. Entonces, es la persona que, como su nombre lo dice, va a asesorar jurídicamente a la víctima ofendido. Porque como comenté, el Ministerio Público es un representante social y su misión no es representar a la víctima, sino representar a la sociedad inicialmente mediante una investigación donde tiene que esclarecer los hechos y ya posteriormente, si cuenta con los elementos suficientes, los datos de prueba para hacer una imputación y en su momento una acusación, entonces representar a la sociedad en contra de esta persona que cometió un hecho que está afectando el contexto social. Entonces, por ello, yo como víctima también puedo, a diferencia de un defensor que es una obligación, aquí es un querer. Si yo quiero, si deseo que alguien además me asesore y me represente en este procedimiento, puedo nombrar un asesor particular o el Estado me tendrá que proporcionar alguno de manera gratuita. Y puede ser en cualquier momento del procedimiento. No aquí puedes, desde el inicio debe ser forzoso. Si al inicio no lo quiero tener y posteriormente en la etapa intermedia sí, entonces lo voy a tener que solicitar y se me va a tener que otorgar. Lo lógico es que sea licenciado en Derecho, abogado con una cédula profesional. Cuando la víctima ofendido perteneciera a un pueblo o comunidad indígena, el asesor jurídico deberá tener conocimiento de su lengua y cultura, y en caso de que no fuera posible, deberá actuar asistido de un intérprete que tenga dicho conocimiento. Aquí estamos viendo un parámetro de equidad para llegar a la igualdad, en el sentido de igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo, no comprendo el idioma español, entonces necesito que mi asesor conozca mi lengua, y si no es así, entonces que me pongas un intérprete para que yo pueda comprender todo lo que está sucediendo y yo me pueda expresar y que me entienda esta persona. La intervención del asesor jurídico será para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación de la víctima ofendida. Ya mencionamos y explicamos esa parte. En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas podrán actuar por sí o a través de su asesor jurídico, quien solo promoverá lo que previamente informa a su representado. Esta cuestión es muy importante. Al ser un asesor, entonces necesita explicarme para qué es la acción que va a promover o lo que está haciendo, y si yo lo acepto, se llevará a cabo. Si no, no será así. El asesor jurídico intervendrá en representación de la víctima u ofendido en igualdad de condiciones que el defensor. El artículo 141 nos establece lo relacionado al imputado. El 112, perdón. Se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Además, se denominará acusado a la persona contra quien se ha formulado acusación y sentenciado a aquel sobre quien ha recaído una sentencia, aunque no haya sido declarada firme. Entonces, creo que lo más lógico, de acuerdo a lo que establece la legislación y a lo que sucede en la práctica, que cuando un policía detiene a una persona, será detenido porque no existe todavía la imputación del Ministerio Público, porque ni siquiera ha efectuado una investigación. No sabe si hará una imputación, o al esclarecer los hechos, esta persona no cometió el delito, no va a ser en su momento la imputación. Entonces, de inicio es detenido. Cuando se presenta ante el Ministerio Público, será retenido. Y ya en el momento que tiene los elementos suficientes, si es dentro de estas 48 horas que puede retener, y ya determina que lo va a conducir y poner a disposición ante el juez de control para comenzar la audiencia inicial y en su momento hacer la imputación, pues entonces tendrá el nombre de imputado. Cuando no hay detenido
y en el momento que se decida conducir al imputado ante el juez de control, ya sea mediante un citatorio, una orden de aprehensión o una orden de comparecencia, entonces ya se le considerará imputado porque ya hay un señalamiento donde el Ministerio Público tiene elementos suficientes para que exista una probabilidad alta que sí se cometió el delito y esta fue la persona que quien lo cometió, aunque aclarar, todavía no hay una certeza al 100%, por eso existe la investigación complementaria. Ya después de esa investigación complementaria, si el Ministerio Público con esta investigación y tiene los elementos suficientes, entonces hará la acusación, hará su pliego de acusación y durante esa audiencia hará la acusación directa hacia esta persona que era imputado y en ese momento se convertirá en un acusado. Ahora no existe una alta probabilidad, no creo que exista alta probabilidad, no, ahora estoy seguro de que existe delito y la persona que está ahí fue quien la cometió, entonces ahora lo acuso y ahora mi obligación ¿qué es? Pues con mis medios probatorios convencer al juez que él fue el que realizó ese acto que es considerado en la ley penal como delito. Una vez que se desarrolla la audiencia intermedia y después de del juicio, la de juicio oral, y al final, cuando el juez determina y dicta sentencia, entonces la persona será sentenciado. El siguiente rubro es el defensor. El artículo 115 es el siguiente sujeto que vamos a mencionar. El defensor podrá ser designado por el imputado desde el momento de su detención, mismo que deberá ser licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional. A falta de este o ante la omisión de su designación, será nombrado el defensor público que corresponda. La intervención del defensor no menoscabará el derecho del imputado de intervenir, formular peticiones y hacer las manifestaciones que estime pertinentes. Entonces es la persona que, como su nombre lo dice, va a defender durante el procedimiento al detenido, al retenido, al imputado, al acusado, y con conocimientos técnicos sobre derecho penal. Por lo tanto, debe ser un licenciado en Derecho o un abogado, y eso no menoscaba que también el imputado o el acusado pueda hacerlo conducente y hacer las manifestaciones que estime pertinentes. Yo por eso les voy a pedir que lean el artículo 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se establecen las obligaciones del defensor. En el artículo 127 inicialmente tenemos la competencia del Ministerio Público. Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las policías y a los servicios periciales durante la investigación. Es aquí donde se marca realmente la trilogía de la investigación, no en la Constitución, porque en la Constitución solamente nos habla de las policías y el Ministerio Público. La investigación de los delitos corresponderá al Ministerio Público y a las policías, quien actuarán bajo la conducción y mando de aquel. Entonces aquí nada más nos establecía que son dos los que intervienen en la investigación. Sin embargo, el artículo 127 del Código Nacional ya le da la intervención a los peritos y convierte la trilogía que muchos conocemos de la investigación del delito. En la punta el Ministerio Público y coadyuvándolo las policías, cualquier tipo de policía, y lo que son los peritos durante la investigación. Resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y en su caso ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. Entonces aquí sí tenemos que dividir completamente las funciones del Ministerio Público y su competencia. Inicialmente es de una investigación y ahí no forma parte. De un inicio es esclarecer los hechos, coadyuvándose tanto de las policías como de los peritos para
conocer la verdad histórica y ya sobre eso decidir, tomar una decisión respectiva. Ya tomando esta decisión, sabremos si va a hacer la imputación en su momento y posteriormente la acusación, o se va a desistir de la investigación, va a determinar un no ejercicio de la acción penal, aplicar un criterio de oportunidad, etcétera. Pero primero es esclarecer los hechos. Es un ente investigador en toda esta etapa inicial. Ya después tendrá que hacer una imputación y seguir con una investigación complementaria. Pero ya pasando a la etapa intermedia, ahí deja ser de investigador y pasa a ser un acusador jurídico, donde tendrá que demostrar la culpabilidad de la otra parte. También nos establece: el Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en este código y en la demás legislación aplicable. El Ministerio Público deberá proporcionar información veraz sobre los hechos, sobre los hallazgos de la investigación, y tendrá el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando resuelve no incorporar algunos de estos elementos al procedimiento, salvo la reserva que en determinados casos la ley autorice en las investigaciones. Entonces, como comenté, no se trata de hacer culpables, se trata de esclarecer los hechos, y que el Ministerio Público debe ser objetivo y que debe dar la información real y los hallazgos que se dan durante la investigación, le convenga para sustentar su acusación o no. Estos deben ser proporcionados a la otra parte y él debe analizar realmente si con lo que está obteniendo va a realizar en un inicio la imputación o posteriormente la acusación. El artículo 129 nos habla del deber de objetividad y debida diligencia del Ministerio Público. La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia. A efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Como comentamos hace unos momentos, no se trata de hacer culpables, se trata de esclarecer los hechos. La forma de actuar del Ministerio Público debe cumplir el principio de objetividad y se debe referir a los elementos de cargo o descargo. Al concluir la investigación complementaria, puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación, cuando en esta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión de conformidad con lo previsto en este código. Entonces, durante la investigación complementaria, si de acuerdo a los elementos que voy obteniendo me doy cuenta como Ministerio Público que realmente no existe el delito o esta persona no la cometió, entonces tengo que solicitar el sobreseimiento. Si veo que es otra la circunstancia donde voy a solicitar, ¿sí?, que surjan elementos, una condena más leve porque surgieron otros elementos, lo voy a hacer. Para eso es la investigación complementaria, para llegarme de más información como Ministerio Público. Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia. Durante la investigación, tanto el imputado como su defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que se consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público, dentro del plazo de 3 días, resolverá sobre dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes para los efectos de la investigación. Entonces, si en el momento que la víctima, el ofendido o el imputado o su defensor quieran que se realicen actos de investigación, se les va a solicitar que el Ministerio Público los efectúe por sí o por las policías.
o en el caso de periciales será a través de él. Ya el Ministerio Público verá si son pertinentes y tendrá que resolver durante los 3 días siguientes esta circunstancia. El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del defensor, solicitar la comparecencia del imputado y ordenar su declaración cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación e intervención. El Ministerio Público tiene todo el derecho de solicitar esto. También aclaro que en este caso, lo que es el imputado puede allegarse a su derecho a guardar silencio y que no puede ser usado en su contra. El artículo 130 nos establece que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Entonces siempre el que tendrá que probar es el Ministerio Público. A él le corresponde la carga de la prueba y al defensor en su momento contradecir los elementos que presenta el Ministerio Público. Leer artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Les pido que lean las obligaciones del Ministerio Público. Estas todavía me interesan más que las del defensor porque están muy relacionadas a la actividad de las policías. El artículo 132 nos establece a este sujeto del procedimiento, que es la policía, ya sea policía de investigación, ya sea policía preventiva, ya sean los custodios, ya sean analistas de información, etcétera. Recuerden que este artículo ya lo revisamos fracción por fracción y que está muy relacionado al artículo 77 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo tanto ya no lo vamos a tratar en este video. El artículo 133 nos habla sobre los jueces y magistrados. Para los efectos de este código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos, lógicamente, durante este procedimiento. 1. Los jueces de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este código les reconocen, desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Recordar que ellos intervienen tanto en la audiencia inicial, en el inicio de la investigación complementaria que comienza con lo que es la imputación, y también intervienen en la audiencia intermedia, en la etapa intermedia, en esta audiencia. 2. Tribunal de enjuiciamiento, que preside la audiencia de juicio y dictará la sentencia. Entonces este tribunal es compuesto por 3 jueces regularmente, se presentarán en la audiencia de juicio oral, diferentes a los que estuvieron en las audiencias anteriores, ya sea inicial o intermedia, y son los que decidirán, los que deliberarán y en su momento dictarán la sentencia. Ya habrá otro tipo de jueces, que es el tribunal de alzada, que conocerán de los medios de impugnación y demás asuntos que prevé este código. Entonces, durante este procedimiento, todo lo que se impugne, todos los recursos establecidos durante el mismo, entonces ellos son los que resuelven la procedencia de estos o no. Por último, tenemos a la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso, cuyas funciones iniciales están establecidas en el artículo 176 y que comenté ya en otros momentos son los que conocen regularmente como MECAS. Y estos tienen 3 funciones primordiales. La Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso tendrá por objeto: 1. Realizar la evaluación de riesgo del imputado, que quiere decir que una vez que es detenida la persona o que se conoce al imputado, ellos tienen que ir para hacer una evaluación de riesgo, donde tienen que hacer un estudio del artículo 168, 169, 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales para saber si estas personas que tienen enfrente pueden ser un riesgo
para obstruir el procedimiento, o existe un riesgo que se extraigan de la justicia, o existe un riesgo para las víctimas, para los ofendidos, para lo que es la sociedad, en el caso de que su procedimiento lo lleven en libertad, y de esa evaluación van a tener que establecer una opinión técnica que van a entregar a las partes para que a su vez la destinen al juez de control, que decida sobre la imposición de las medidas cautelares, quien podrá o no, ¿sí?, utilizar esta opinión técnica para determinar cuáles son las medidas que le va a aplicar a lo que es, en este caso, el imputado. También la segunda función que tienen es el seguimiento de las medidas cautelares. Cuando el juez de control establece qué medidas cautelares distintas a la prisión preventiva se le van a aplicar a este imputado en libertad, ellos tienen que darle seguimiento y verificar su cumplimiento o incumplimiento, y en el caso de ello, reportarlo a las partes, al Ministerio Público, y en su caso, en algunas de ellas, al juez de control. Y también su tercer función es la del seguimiento de la suspensión condicional del proceso, que es una solución alterna, donde además de que se le solicita la reparación del daño a la persona a quien se le está aplicando este beneficio, también se le va a pedir que siga o que cumpla ciertas condiciones para tener una reinserción social en libertad que le ayude a cambiar su conducta ante la sociedad. ¿Qué quiere decir? Pueden establecerles programas como es ayuda comunitaria, como puede ser ir a instituciones como Alcohólicos Anónimos, puede ser que debe tener un empleo, que debe ir a firmar ciertos días de la semana uno al área que se designe en un plan que van a diseñar con los integrantes del UMECA, etcétera. ¿De qué se trata la función del UMECA aquí? Pues darle seguimiento que realmente se cumpla, y en caso de incumplimiento se realiza la misma circunstancia, se da conocimiento a las partes y en su caso el Ministerio Público transmita este incumplimiento al juez y nuevamente dictar audiencia, en su caso ir a audiencia de medidas cautelares y se modifiquen estas. En caso de que no sea una institución de seguridad pública, se podrá auxiliar de la instancia policial correspondiente para el desarrollo de sus funciones. Lo que se busca o lo que es preferente es que las UMECAS estén dentro de las Secretarías de Seguridad Pública Estatal, de las Secretarías de Seguridad Ciudadana Estatal, para que tengan un contacto directo, para que en sus funciones a veces también sean apoyados por elementos policiales por cuestiones principalmente de seguridad y de riesgo. Cuando no están dentro de seguridad pública o seguridad ciudadana, entonces podrán pedir el auxilio de las instancias policiales. Esta autoridad deberá proporcionar a las partes información sobre la evaluación de riesgos que representa el imputado y el seguimiento de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso que le soliciten. Eso es todo por esta unidad, por este video. Espero que les haya sido de utilidad la información. Como les comento en cada video, que tengan un buen día y por favor realicen sus evaluaciones y lean el material que está en la plataforma que les indique la misma institución. Muchas gracias. Ha terminado el 10º video de la unidad 7. Si ya estás listo, responde tu evaluación.